economista, doctor en ciencias sociales, está conectado con nosotros. Y bueno, Julio, ciertamente las medidas trataron de comprender, ¿no?, la mayor parte de la población, ¿no?, en relación a sectores formales, informales, trabajadores de casas particulares, personas que reciben jubilaciones. La pregunta es si eso alcanzará, como decía recién Mariano, en un contexto donde hay otras variables que también cuentan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Mira, hay que leerlo en clave política y electoral. ¿Habló más el candidato que el ministro? ¿O habló el candidato disputando votos y, como bien señalás, involucra a millones de personas de más bajos ingresos de la sociedad? Y hay que entenderlo como un paliativo que trata de responder al impacto inflacionario que generó la devaluación del día 14 de agosto. El tema, uno puede decir, las medidas llegan tarde porque los aumentos ya se produjeron. Y es probable que estas medidas generen impacto en precios también. Eso es real, pero no se puede analizar esto si no es en el marco del debate electoral. Bueno. Incluso el ministro de Economía es el que tiene que gestionar estas propuestas del candidato. Sí. Estamos hablando de la misma persona. E incluso, ¿no?, ese dinero que decía Mariano recién, ¿no?, se va a destinar para eso, sigue saliendo de la caja del Estado. Es un superministro cada vez más en ese rol. Recordemos que la semana pasada estuvo en Washington, hizo el fin de semana estos anuncios de los que hablábamos, y esta semana también una agenda muy fuerte con Brasil, intentando retomar una conversación que había quedado trunca, que era la posibilidad de que dentro del ingreso, ¿no?, del circuito comercial con ese país se pueda empezar a pagar en yuanes, ¿no?, que es hoy en día lo que Argentina tiene. Sí, tal cual. ¿Te acordás que en un momento eran reales también, que querían con Brasil empezar a poder pagar las importaciones de Brasil con reales, que las gestiones que había hecho el embajador Daniel Scioli, que finalmente había quedado en la nada? En realidad hay un acuerdo desde el 2008 de pagar los intercambios comerciales con monedas locales. Lo que pasa es que eso involucra a los importadores y exportadores, a los bancos que actúan como intermediarios y la propia política de los países. Hay que ser sensato y señalar que los países no vienen estimulando las operatorias de pagos en moneda local, que es lo que hoy va a discutir Sergio Massa en Brasil, no solo con el presidente Lula, sino con Haddad, el ministro de Economía de Brasil. Y hay que pensar que, como estamos en un proceso electoral, lo que Massa está logrando a esta hora es que la agenda de la semana, anunciando las medidas del domingo, la agenda de la semana la impone el gobierno, y hay que ver a una oposición que, si bien puede criticar el efecto macroeconómico, tiene que hablar incómodamente en contra de medidas que generan un beneficio muy concreto para personas muy concretas, porque aunque sean paliativos, para aquella persona que percibe el beneficio, aunque sea tarde, aunque sea en septiembre, aunque sea en octubre, y aunque la magnitud sea totalmente insuficiente, bueno, lo que está leyendo hoy, analizando hoy, es que va a recibir un incremento de ingreso cuando hay alza de precios por todos lados, hay dificultades para reproducir la vida cotidiana, y obliga a la oposición a opinar contrariamente a una medida que afecta a personas concretas. Por eso señalo que hoy el tema es el voto. Lo que se está discutiendo es el voto. Y es cierto, alguien paga todo esto. La pregunta, Julio, es cómo pueden llegar a reaccionar hoy los mercados, que siempre suelen tratar de anticiparse a estas medidas, leyendo justamente que esto va a provocar mayor emisión monetaria, ¿no? ¿Van a empezar a cubrirse más entonces, a dolarizar más todavía? Parece que hubo un gran aval del Fondo Monetario Internacional, porque convengamos que la gestión con el fondo empezó en abril. El gobierno hubiese querido que en abril, que en mayo, que en junio estuvieran un anticipo de unos 10.000 millones de dólares. La realidad es que el gobierno logró el acuerdo del fondo, el fondo terminó aprobando la auditoría, otorgando los 7.500 millones de dólares, habilitando las negociaciones con otros organismos para
que esos 7.500 sean casi 9.000 millones y un desembolso para noviembre. Entonces, digamos, no hay, te diría yo, elementos de la macroeconomía, sobre todo cuando la actualización de precios y la disparada de los tipos de cambio, como vos bien señalabas hace un ratito, de los tipos de cambio financieros, bursátiles, ya se anticiparon. Claro. Con lo cual todos saben que estas son medidas paliativas, que son medidas electorales, que llegan tarde, pero que a una cantidad de millones de personas les sirve para mejorar sus ingresos e intentar defenderse de la suba de precios. Con algunos anuncios, digamos, como que los combustibles no crecerán hasta el 1 de noviembre. ¿Qué va a pasar justamente, no? Coincido obviamente, ¿no?, que a corto plazo es una medida que beneficia a mucha gente. Seguramente a mediano plazo las perjudica, ¿no? Sean los más perjudicados con esta mayor inflación que afecta al que menos tiene. ¿Qué va a pasar con esta bola de nieve, ¿no? Porque todo lo que yo no puedo aumentar hoy queda retrasado. El precio de los combustibles queda retrasado. También. Claro, o queda retrasado o tengo dos opciones. Suponete que yo sea el dueño de una prepaga. O cierro, o me fundo, o quiebro, o doy menos servicio, me achico, o después tengo que aumentar muchísimo, ¿no? Porque... Mira, yo te diría que en tiempos políticos electorales todos saben que ahora hay que llegar a octubre. Nadie está imaginando un escenario de que salte todo por el aire. Yo vuelvo a insistir. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con el Fondo Monetario, pero que el Fondo Monetario Internacional haya avalado, haya suscrito, haya desembolsado. Sí. Ya no se trata de la promesa, sino que puso el dinero. Eso de alguna manera calma y ahora la expectativa es quién entra en el balotaje. ¿Quiénes son primera y segunda fuerza para que dirima en noviembre? Y me parece que el debate va por ahí, y creo que el dato concreto ahora, insisto yo, la agenda política de esta semana la puso el gobierno. Puede gustarnos, no gustarnos, se pueden hacer muchos análisis, pero la está hecho. Política... Vos estás hablando, lo mencionás al fondo, ¿no? Más allá de eso, habrá que ver qué sucede a fin de año con este tipo de medidas también. Y algo que marcó el propio fondo en ese documento que elaboró tras cerrar la última negociación, que es el déficit fiscal, ¿no? Y en relación a no modificar ese punto en particular. Y además, recordemos también que se habló, por ejemplo, de cómo se iba a aumentar los salarios de los empleados públicos en este caso, y también otro punto que marcaba es lo de las tarifas. Incluso fue Flavia Rollón, la secretaria de Energía, quien ya dijo que va a haber un aumento que va a estar generalizado independientemente de a qué parte del segmento pertenezcas. De todos modos, digo, la situación sigue siendo comprometida, ¿no?, en relación a todo lo que pide, y además, recordemos, ¿no?, las reservas, que eso, digamos, es el gran problema también que tiene la economía en este momento. Yo te diría que el Fondo Monetario sabía en el 2018 que Argentina no podía pagar. El fondo sabía en el 2022 que Argentina no podía cumplir con el acuerdo. Y el fondo sabe que tiene que negociar con un nuevo gobierno, aunque sea continuidad de este gobierno. En diciembre empieza otro ciclo y habrá que renovar, recrear las metas oportunamente acordadas. Y me animaría a decirte que vamos a ir a un ciclo de negociaciones y renegociaciones permanente con el fondo, porque no hay condiciones económicas en la Argentina para cumplir con el fondo, sean las metas o el repago del crédito, un crédito ampliado. O sea, nadie está pensando hoy que la Argentina va a cumplir hasta el 2034, así que preparémonos para una etapa de fuerte condicionamiento de la deuda. Y ojo, no solo con el fondo, porque en el 2025 caen vencimientos muy importantes con los acreedores privados, los llamados fondos de inversión, los fondos buitres, y por lo tanto Argentina está en una situación muy incómoda y condicionada por el endeudamiento. Más una deuda en pesos, además que es mayor a la deuda en dólares, ¿no?, que contrajo Macri con el Fondo Monetario. Y vos señalabas, y para cerrar, ¿no?, Julio, señalabas el tema de esto es llegar a octubre para tratar de entrar en el balotaje. ¿Qué pasaría el lunes 23 de octubre si no entra Massa en el balotaje?
Bueno, mirá, las propuestas, sean de evaluación o dolarización, van a activar muy fuertemente el conflicto social, porque son propuestas o recetas muy conocidas, e incluso los personajes que las están sustentando en la actualidad son personajes que tuvieron funciones de gobiernos que llevaron a la gran revuelta del 2001, así que vamos a tener que recurrir a viejas imágenes, a viejos discursos, a viejos análisis, y hay un horizonte muy complejo para la Argentina. La transición, ¿no? Yo me refería a la transición, esta transición del 23 de octubre hasta el 10 de diciembre con un oficialismo fuera de juego, ¿no? Creo que la oposición desde hace rato está imaginando y esperando que, acuerdo con el fondo mediante, la política de ajuste, lo más brutal que se pueda, se haga antes del cambio de gobierno. Pero yo te insisto, creo que en la medida que aparezca un horizonte de ajuste y de reformas estructurales regresivas, lo que va a crecer en la Argentina es la conflictividad social. Por eso es un escenario relativamente muy complejo, y hay que ver que la agenda de discusión ahora la puso en el gobierno con estas medidas, sea el impacto que sea en el corto y en el mediano plazo. Julio, gracias como siempre por tu análisis. Gracias a ustedes.